Bueno, chicos, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Como ustedes saben, hemos venido analizando ya lo que es la sociedad de conocimiento, la sociedad de la información, entre otros aspectos, ¿no? Tomando en cuenta que estos dos factores, tanto la sociedad de conocimiento como la sociedad de la información, son factores muy importantes que van a influir dentro de lo que es la educación a distancia. Hemos dicho que la sociedad del conocimiento específicamente se la consigue una vez que hemos adquirido información y esta información la hemos transformado, la hemos interpretado, la hemos reflexionado, la hemos analizado, ¿no? De tal motivo, de tal cosa que la hemos transformado en lo que es conocimiento. Algo importante que si nosotros adquirimos conocimiento, obviamente esto lo debemos poner a disposición de la sociedad para poder resolver un problema, no dar solución a este problema como tal. La información la podemos adquirir de diferentes fuentes, como es el Internet, inclusive también de nuestra experiencia o de diferentes repositorios digitales. Lo importante es que esta información sea transformada, interpretada para convertirla en conocimiento. Estamos claros, ¿no? De- También debemos tomar en cuenta que la educación a distancia consistía o generalmente se daba para aquellas personas que no podían estar físicamente en los centros educativos o a su vez físicamente en contacto con el docente, por diferentes motivos, por trabajo, tal vez por edad, bueno, entre otros motivos, ¿no? Que puede, o en este caso, que podría utilizar lo que es la educación a distancia. Recordemos también que en educación a distancia se utilizaba diferentes herramientas, diferentes estrategias para poder implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podría ser uno de las formas es utilizar o aplicar herramientas informáticas como tal, las TIC, las tecnologías de información y de comunicación. Otra, por ejemplo, manuales, folletos, manuscritos otorgados por el tutor, ¿no? Que va a ser la persona guía en el proceso formativo de cada una de las personas que acceden específicamente a este tipo de educación. Bueno, vamos a recordar un poquito las nuevas tendencias educativas. Mire, el aprendizaje basado en problemas. Hoy en día lo que se quiere es resolver estos problemas en forma reflexiva, analítica, lógica. El aprendizaje invisible, el aprendizaje por proyectos, la educación destructiva, entornos personales de aprendizaje. También podemos encontrar los MOOC. Los MOOC son plataformas, ¿no? Para poder subir ciertos cursos de diferentes contenidos, donde el estudiante, en este caso, realiza su autoaprendizaje, ¿sí? Basándose o utilizando los diferentes recursos que se encuentran dentro de este tipo de plataformas. Donde el tiempo, la disponibilidad la pone usted generalmente de acuerdo, no sé, tal vez a su horario de trabajo o cualquier otro aspecto. También encontramos el mobile learning, que consistía en la enseñanza a través de móviles, ¿no? Donde existen las famosas apps orientadas a lo que es la educación. Generalmente estas apps nosotros las encontramos en diferentes sitios o repositorios dentro del Internet. A ver, ¿quién me nombra uno de estos repositorios donde usted acude para poder encontrar diferentes apps o aplicaciones para móviles? Play Store. Ya, es uno, ¿no es cierto? Es un lugar, un repositorio donde usted encuentra generalmente este tipo de aplicaciones, pero en este caso, orientadas a lo que es la educación, también existen muchísimas aplicaciones. Como herramientas educativas, algunos ejemplos, ¿no? No son los únicos, existen muchísimas otras herramientas que pueden ser aplicadas. Mire, tenemos el blog, que será bueno, el más común. No sé si tal vez usted en algún momento desarrolló, incluso diseñó lo que es un blog. ¿Alguien tal vez tuvo esta experiencia de los blogs? Diseño. Mira, Sí, hay en general. muchísimas herramientas también gratuitas en la web que me permite crear este tipo de aplicaciones, ¿no? Que simplemente es donde se sube contenido referente a un tema determinado. Estos contenidos se los conoce como entradas, inclusive el usuario, la persona que visualiza el blog, en un pequeño sitio web o página web, em, puede realizar comentarios o dejar un comentario sobre el tema determinado. Tenemos el Evernote. El Evernote es una herramienta libre, ¿no? En línea, que generalmente pertenece al grupo de las herramientas en la nube, ¿sí? Es muy parecido a lo que es un blog de notas, ¿sí? Pero en línea. Tenemos el Google Map. ¿Qué es el Google Map o el Google Map? Es para ver la posición geográfica Ya. ¿Y ustedes creen que esta herramienta podría de ser la utilizada ubicación. en el campo educativo?
¿Cómo lo podríamos utilizar en el campo educativo? Para encontrar, no sé, imágenes de lugares históricos, así. Ya, encontrar lugares, ¿no es cierto? La ubicación de ciertos lugares, bueno, dependiendo obviamente de la temática que se vaya analizando. Encontramos también el Google Doc. A ver, ¿quién ha utilizado Google Doc? ¿Dónde lo encontramos a esta herramienta Google o Google Doc? A ver, chicos, Google Doc han utilizado. En la mayoría de teléfonos de hoy en día. Bueno, pero ¿dónde más? A ver, estas herramientas de Google Doc pertenecen específicamente a Google, ¿no? Y por ende a Gmail. Entonces usted para poder ingresar a esta herramienta tiene que tener una cuenta en Gmail e ingresa específicamente a lo que es el Drive. Dentro del Drive nosotros encontramos una de las herramientas, el Google Doc, ¿sí? Que específicamente trabaja al igual que un procesador de texto, pero la diferencia es que se está trabajando en la nube, ¿sí? En línea, usted puede hacer documentos sin tener que instalar esta aplicación en su computador, lo está trabajando en línea, ¿no? Y podemos hacer uso, obviamente, en el campo educativo, por ejemplo, para hacer documentos colaborativos. Esa es una ventaja de Google Doc también, que además de permitirme realizar el documento en línea, también me permite trabajarlo en forma colaborativa. Es decir, varias personas trabajan sobre ese mismo documento en tiempo real, en ese momento. ¿Sí? Tenemos los mapas mentales. ¿Para qué se utiliza un mapa mental? ¿Para qué se utiliza un mapa mental? A ver, ¿quién me dice? ¿Un mapa mental para qué se utiliza? Para, Nos sirve para para simplificar representar ideas, información, Ya, para ideas. ¿Qué para más? simplificar notas, información palabras. también. Ah, para simplificar la información, ¿qué más podremos decir? ¿Podrá resumir un conjunto, no sé, tal vez de algún tipo de contenido? Sí, para eso sirven los Sí, mapas para hacer el mentales, resumen. los organigramas, etcétera. Inclusive existe en la web, en el internet, herramientas gratuitas que me permiten realizar estos mapas mentales, diagramas de flujo, organigramas, lluvia de ideas, entre otros. Por ejemplo, tenemos Miro. Miro es una herramienta en la web gratuito que me permite realizar este tipo de gráficas, ¿no? De mapas mentales, organigramas, flujogramas, entre otros, en una forma fácil e intuitiva, ¿sí? Y obviamente me permite realizarlo de una forma estética, ¿no? Llamativa, que, que es muy entendible de realizarlo. A su vez, también es una herramienta de carácter colaborativa, donde varias personas pueden colaborar en el desarrollo de estos mapas mentales. Bueno, más adelante vamos también a trabajar con esta herramienta Miro para poder desarrollar trabajos en grupo o colaborativo. Entonces, desde ya pueden irle buscando qué es Miro, cómo se utiliza Miro. Obviamente tenemos que tener una cuenta de usuario y password, ¿sí? Pero específicamente tiene una gran cantidad de diseños para nosotros poder realizar este tipo de gráficas. Tenemos la pizarra digital, la WebQuest también que es utilizada mucho dentro del campo educativo, los wikis y YouTube. Mire, YouTube hoy se ha convertido en una de las herramientas muy fuertes dentro del campo educativo, ¿sí? Donde existe videos de diferentes temáticas y que se puede obviamente utilizar dentro del campo educativo. Por nombrar algunas de estas herramientas, no solo son esas, existen muchísimas herramientas. Sí, algunas también ya lo hemos nombrado, ¿no? Existen muchas herramientas que puede ser aplicado al campo educativo. Volviendo a esto de las nuevas tendencias del MOOC, a ver, alguien me decía, ¿qué es el MOOC? ¿Ha escuchado de esta tendencia? Tal vez usted en alguna vez ingresó a un curso en línea, en forma virtual, tal vez, donde apareció como recurso estas MOOC. Son plataformas, ¿no? Obviamente plataformas educativas, pero ¿qué característica tendrá o qué significará MOOC? Amarilla. ¿Qué será MOOC? ¿Qué opinan? ¿Qué es MOOC? ¿Qué significa esas siglas de MOOC? Son salas de cómo es, o sea, aulas virtuales, pero de manera masiva.
ya aulas virtuales, ¿no? Donde el tutor, en este caso la persona encargada de la asignatura, em, deja, ¿no? Tareas, actividades evaluativas y obviamente recursos donde el estudiante específicamente realiza su autoaprendizaje. No necesariamente está conjuntamente con el docente, no necesariamente hace reuniones virtuales como lo estamos haciendo en este momento, simplemente está ahí todo el material correspondiente para poder desarrollar la asignatura. En este caso, usted, la persona que está matriculada dentro de estas plataformas o que está accediendo al curso, obviamente, lleva su tiempo, ¿no? Usted sabe a qué horario va a ingresar a analizar estos documentos, estos recursos que deja el tutor en la plataforma. Usted dispone de su tiempo, obviamente, y realiza las actividades correspondientes, ¿sí? Entonces, hoy en día es muy utilizado por las entidades educativas para realizar este autoaprendizaje por cada uno de los estudiantes. Bueno, eso ha sido un pequeño recuento, ¿no? Bueno, habíamos también hablado o ya habíamos planteado una conclusión. Recordemos que debe existir habilidades digitales o debemos considerar que son esenciales, primordiales para poder acceder a una amplia gama de oportunidades en el siglo XXII. Recordemos que esto va creciendo a pasos agigantados, ¿no? Esta evolución tecnológica. Y hoy en día inclusive analfabetos no son las personas que no saben leer ni escribir, si no se los considera analfabetos digitales a las personas que no saben utilizar o que no tienen competencias digitales, ¿sí? Manejo del internet, uso de un computador, etcétera. Entonces, inclusive se está hablando de esta brecha digital. Entonces, tomemos en cuenta que la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información son fundamentales para poder nosotros obtener obviamente información, convertirla en conocimiento y tratar de resolver un problema, dar solución a un problema. Como ya lo hemos venido analizando, tenemos lo que es la educación a distancia. Bueno, la educación a distancia para algunos autores lo consideran que no es de recién, no ha aparecido recién, sino eso viene desde años anteriores, ¿sí? Donde sin querer ya se estaba aplicando lo que es la educación a distancia. Por ejemplo, dice, para algunos teóricos, los orígenes de la educación a distancia se remontan a las épocas de las civilizaciones de Sumeria, egipcia y hebrea, a través de las cartas instructivas. Igualmente señalan que podemos observar más ejemplos en las culturas griegas y romanas, con cartas científicas y los escritos de Cicerón, Horacio y Séneca. Por tal motivo, consideran que la educación a distancia ha existido desde que escribieron las primeras cartas con carácter informativo, como son las epístolas de Platón a Dionisio y las cartas de Plinio al viejo Plinio el joven. ¿Por qué creen que la educación a distancia ya existió en estas épocas? ¿Por qué lo consideran? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, para este autor, García, 1999, él, él cree, ¿no? Que la educación a distancia tuvo sus orígenes ya en estas épocas, en estas civilizaciones. Pero ¿por qué nos habla de, por ejemplo, de cartas científicas, de escritos? ¿Y por qué se lo considera como el origen o los principios para la educación a distancia? Creo yo porque es que no están juntos, o sea, físicamente no están en presencia de la otra persona, pero aún así pueden comunicarse e informarse a través de las cartas. Es decir, que se envía la información no digitalmente como hoy en día, pero sí por otros medios. Ya. ¿Y ustedes creen que, como dice la compañera, se envió estas cartas científicas y la otra persona que recibió aprendió, obtuvo conocimiento? ¿Qué dice? Sí, Tenía que haber realizado una investigación antes de poder tener un criterio acerca del documento que estaba recibiendo. Ya, pero lo importante es que obviamente la persona que recibió no estaba, como dice la compañera, no estaba físicamente con la otra persona, pero por medio de esta carta, de este instrumento, de este recurso, él obtuvo conocimiento de un tema determinado. Entonces, mire, ahí vemos ya los principios o los orígenes de la educación a distancia. No se la conocía como lo conocemos hoy, como educación a distancia, pero si nosotros analizamos este proceso, ya se estaba utilizando o ya se dio origen específico a lo que es la educación a distancia, ¿sí? Yo quiero que analicemos cuatro factores, ¿sí? O sepamos diferenciar cuatro aspectos. Educación presencial,
educación a distancia, educación virtual, ¿sí? Y educación en línea. ¿Creen ustedes que estas 4 modalidades es lo mismo o tienen diferencias? No No tienen es lo diferencias. mismo. A ver, No hay vamos a analizar la diferencia. primera. La educación presencial. ¿Qué significa educación presencial? Que tienen que Estar asistir al presente Físicamente en el aula con el tutor. Ya, presencial, como su nombre le indica, obviamente está conjuntamente con el profesor, no en forma física. Alejandra, Iba a eso de que dijo que era presencial, virtual, híbrida y eso a ver, educación virtual, educación en es, línea, es. La de línea es en la educación a tarde, que distancia. los estudiantes tienen clases a mediados de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, sin el profesor, o sea, están dentro de una, ¿cómo le digo? Donde que están en una pantalla fuera de clases y Ya. en línea. Bueno, ¿qué más podemos decir para diferenciar estas modalidades? Mira, educación presencial, bueno, está clarísimo, ¿no es cierto? Es en forma física, estamos conjuntamente con el docente, ¿sí? Tal vez en un aula de clases o en un entorno educativo. La educación a distancia, ya lo hemos venido insistiendo, consiste en aplicar estrategias, herramientas, métodos, inclusive herramientas para poder llevar este proceso educativo cuando las personas no pueden asistir en forma física al lugar educativo o al centro educativo por diferentes factores, trabajo, tal vez edad, bueno, etcétera, ¿no? Inclusive recursos económicos, distancia, etcétera. Entonces ahí se aplica lo que es la educación a distancia. Al hablar de educación a distancia podemos decir que es la educación en casa. ¿Sí? En otras palabras, es educación en casa, es la educación a distancia. No siempre o no es obligatorio utilizar las tecnologías de información y de comunicación. Existen muchísimas otras formas. Por ejemplo, tenemos folletos, módulos, etcétera, ¿no? Por cada una de las asignaturas. Pero ¿dónde estudia usted? Desde casa, ¿sí? Y su ritmo de trabajo o de estudio obviamente depende de la disponibilidad de tiempo que usted tenga. Eso es la educación a distancia. Pero hoy en día una de las herramientas muy utilizadas es precisamente las tecnologías de información y de comunicación. Es un mediador para llevar este proceso educativo, ¿sí? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la modalidad virtual, de educación virtual, hablamos que obligatoriamente tiene que estar mediado o se debe utilizar herramientas tecnológicas. ¿Sí? Herramientas tecnológicas. ¿Y qué será la educación en línea? Es lo que estamos exactamente haciendo este momento. ¿Sí? Estamos conjuntamente con el docente y los estudiantes realizando este análisis, ¿no? Sobre una temática en particular, pero utilizando una herramienta tecnológica. En este caso, estamos utilizando el Zoom, obviamente el Internet, la computadora, etcétera, ¿no? Pero se está trabajando en línea en este momento, en tiempo real. Todos estamos conectados en este momento. En la educación virtual, en cambio, se puede utilizar, o mejor dicho, es obligatorio utilizar una tecnologías de información y de comunicación, pero no necesariamente podemos estar en tiempo real, ¿no? Unidos el docente con el estudiante. Y la educación, y la modalidad, mejor dicho, híbrida. ¿En qué consiste la modalidad híbrida? Consiste en una combinación tanto de lo presencial con lo virtual. ¿Sí? Eso es la modalidad híbrida. Bueno, sigamos. Siguiendo con la historia de la educación a distancia, podemos mencionar que a pesar de todos estos antecedentes que hemos dicho de Platón, bueno, y de todos de estos personajes en eras anteriores o en épocas anteriores, según el autor García, en 1999, refiere que la mayoría de los expertos señalan que el comienzo de la educación a distancia se da en el siglo XVIII, ¿no? Concretamente en 1728, con la publicación de un anuncio en la Gaceta de Boston, en donde, bueno, tenemos aquí a un profesor, Galet Pinitz, ofrecía material de enseñanza y tutorías por correspondencia. Mire, aquí tenemos algo fundamental. ¿Dónde o cómo lo podemos considerar la educación a distancia? A ver, ¿en qué parte de este antecedente o de esta parte histórica podemos decir que está la educación a distancia o da origen a la educación a distancia? O ya se puede comenzar a llamar educación a distancia. En el siglo XVIII. Ya, pero ¿en qué parte? ¿Dónde decimos que ya se comienza a utilizar la historia, perdón, la educación a distancia?
En el momento en el que ya hacen la publicación del anuncio en la Gaceta de Boston, donde Ya. ofrecen ya material de enseñanza de manera virtual, por decirlo así, aunque en esa época no era virtual, pero sí era a distancia y se podría uno autoeducar. Mire, muy bien, ¿no? Aquí aparece esto algo muy importante que debemos recalcar. Tutorías por correspondencia. En ese tiempo, ¿qué significaba correspondencia? Bueno, hasta ahora, ¿no? Correspondencia. A través Las cartas físicas, de no digitales. cartas físicas. Perfecto. Sí, entonces, ¿qué hacía este profesor? Enviaba su material sobre bueno, dependiendo, ¿no? Lo que estés enseñando, sobre un tema específico a través de la correspondencia, a través del correo. Llegaba la otra persona, esa persona analizaba, se autoeducaba de acuerdo a los recursos o a la información que le enviaba, en este caso, este profesor, y comenzaba ya su proceso formativo. Entonces, ¿a qué dio lugar? A la educación a distancia. ¿El profesor y el alumno tenían que estar físicamente reunidos? No, No. ¿verdad? Mire, todo se hacía a No. través de la correspondencia. Lo mismo sucede hoy en día, por eso hablábamos de la educación a distancia, que es la utilización de cualquier herramienta, método, proceso, estrategia, que me permita a mí llevar este proceso a distancia. Módulos, folletos, inclusive, mire, o sea, tecnologías de información y de comunicación o cualquier otra herramienta que me permita llevar este proceso. ¿Sí? Dice, 100 años después en Suecia se publicó en su periódico en donde puso un anuncio que ofrecía la oportunidad de aprender redacción por correo postal. Entonces, todo era educación a distancia, ¿no? Las dos personas, el docente y los estudiantes o el estudiante, no necesariamente tenían que estar en forma física para poder recibir su proceso formativo, ¿sí? Entonces se buscaba medios, se buscaba formas, se utilizaba ciertas herramientas. En este caso, ¿qué herramienta se utilizaba? Las cartas. Ya se seguía trabajando por el correo postal. Entonces, el docente enviaba el material, el estudiante lo recibía, lo analizaba, lo interpretaba y se autoeducaba, ¿no? Realizaba un autoaprendizaje. Entonces, eso es educación a distancia. Vamos a seguir analizando lo que en sí es educación a distancia. Mire, el avance tecnológico que se tiene en las últimas décadas y el desarrollo de las redes de comunicación. ¿A qué me refiero con redes de comunicación? Al Facebook será. Ya, pero en sí, A las Las aplicaciones. al plataformas Internet, de ¿verdad? internet. Recordemos que el Internet Teléfonos. es un conjunto de redes. El Internet es un conjunto de redes, donde cada una de estas redes obviamente tiene una información diferente, ¿no? Que al unirla da origen a esta biblioteca mundial de la información, a este conjunto masivo de información. Ya. Bueno, a través de la llegada de Internet son la base para que esta modalidad de educación adquiera un auge cada vez mayor, que sin duda favorece la construcción del conocimiento y el desarrollo del carácter cognoscitivo de las actividades formativas. Según el autor Hernández 2003, eso es lo que comenta, no es lo que él piensa que es la educación a distancia, que últimamente o en estas últimas décadas, las tecnologías, ¿sí? Tienen un papel fundamental dentro de lo que es la educación a distancia. Entonces, se la está también utilizando, se la está implementando para llevar este proceso educativo. Una de sus principales características, mire, es el distanciamiento físico entre el profesor y el alumno. Eso es lo que estamos insistiendo. El profesor y el alumno totalmente separados, totalmente distantes, ¿sí? En los sistemas de educación a distancia, el tiempo y la distancia adquieren un nuevo matiz, ya que el estudiante accede a un curso o materia a cualquier hora del día o de la noche desde la comodidad de su casa, empresa u oficina. Bueno, esa es una de las características también, ¿sí? Entonces, por eso les decía que se utilizaba bueno, por lo general, ¿no? Se utiliza la plataforma MOOC, que son cursos masivos, cursos en línea, ¿no? Masivos donde el profesor tutor deja todo el material correspondiente a la temática que se va a analizar. El estudiante, de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo, ingresa a la plataforma, analiza, interpreta, reflexiona sobre estos recursos dejados por el tutor y comienza su autoaprendizaje, ¿sí? Realiza sus actividades evaluativas, bueno, y todas las actividades que tiene que realizarlas y obviamente están planificadas.
Ya, recordemos que educación a distancia se lo considera como educación en casa, ¿no? Otra característica más es la posibilidad de obtener tutorías o apoyos online, donde el estudiante interactúa con el asesor por medio de mensajes o videoconferencias previamente concertadas. Entonces, mire, se sigue utilizando ciertas herramientas que permiten llevar esta educación a distancia. Una de esas también es obtener tutorías o apoyos online. Obviamente puede ser por videoconferencias, WhatsApp, mensajes, correo, entre otros, ¿no? La utilización de los medios electrónicos es otra característica más, ya que se emplean plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, material visual, cursos MOOC. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los cursos MOOC? Nuevamente regresamos a los cursos MOOC. ¿Qué son? Cursos abiertos, masivos en línea, ¿no? Eso específicamente los MOOC. ¿Qué más podemos decir? Son cursos a distancia accesibles por Internet. ¿Sí? Si no tenemos nosotros conexión a Internet, obviamente no podemos acceder a estas herramientas específicas que son los MOOC. En esta modalidad de educación, las edades y las ocupaciones de los estudiantes no se consideran limitaciones, no son limitación, no es una excusa. Tal vez la edad, la ocupación de estas personas que quieren aprender, ¿no? Son menos exigentes que la contraparte escolarizada. Bueno, según nos comenta el autor Díaz y Esteban en el año 2011, él considera eso, que esta modalidad, o para poder aplicar a esta modalidad o entrar en esta modalidad, la edad y las ocupaciones de los estudiantes no son un obstáculo. La necesidad de trabajar de los adultos los margina de la posibilidad de seguir instruyéndose en esta modalidad. No es así. ¿Sí? Entonces, mire, por su trabajo, por la distancia, muchas veces no accedemos a una educación, ¿no? Pero al aplicar nosotros a la educación a distancia, sí podemos ingresar, sí podemos llevar este proceso, ¿sí? Por las características anteriormente mencionadas. Por lo mismo, el grupo de alumnos es muy heterogéneo debido a las edades y ocupaciones. ¿Por qué? Porque puede ingresar cualquier persona, por eso les decía que la edad, la ocupación, el trabajo no es excusa para poder ingresar a este proceso formativo. Según Corrales, en el año 2008. La educación a distancia les permite a los estudiantes ingresar de forma más fácil a cursos o materias en los cuales habría un cupo limitado si se tratase de un curso presencial. Además, estos alumnos se encuentran regularmente en lugares lejanos, trabajando en horarios que les impide asistir tal vez a un centro educativo. Mi pregunta, ¿por qué hay cupos limitados en la presencialidad? ¿Qué opina? Por muchas veces falta de infraestructura, falta de docentes. Ya, muy bien, María. También se puede deber a las restricciones físicas mismo. No hay espacio para todos en un aula, no hay recursos para darles a todos. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que la educación a distancia? La mayoría de personas que ingresan a la universidad también tienen prioridad por el hecho de recién acabar el colegio a otras personas que retoman sus estudios después de un tiempo. Muy bien, ¿sí? Entonces, mire, entonces hay diferentes motivos, ¿no? Por lo que existe un cupo limitado, en este caso en la presencialidad, pero la educación a distancia a mí me permite o me da la oportunidad de poder acceder a la educación, ¿sí? Otra característica que se puede observar es que el alumno es quien debe gestionar la generación de su formación, por lo que si bien las instituciones deben brindar programas educativos de calidad, al tratarse de un proceso con bastante autonomía. Algo muy importante que aquí debemos recalcar es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? A ver, ¿por qué nos habla de autonomía en la educación a distancia? Porque es autoformarnos, autoprepararnos. Muy bien, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el docente tutor nos da las herramientas suficientes, los elementos, los recursos para nosotros autoformar. Estamos claros, ¿verdad? Listo. Por otra parte, el estudiante cuenta con una gran variedad de medios y materiales elaborados específicamente para fomentar el autoaprendizaje.
Si, por ejemplo, se está utilizando plataformas MOOC o cualquier otra herramienta, se encuentran ahí elementos o recursos formativos donde usted accede, analiza, interpreta y obviamente se está autoformando. ¿Sí? ¿Qué sucede en la plataforma virtual? Bueno, en estas modalidades que estamos recibiendo, utilizamos tanto o se aplica, ¿no?, lo que es el aprendizaje en contacto con el docente, como lo estamos haciendo el día de hoy. Los estudiantes y el docente estamos interactuando, ¿sí? Pero además de esto también tenemos la parte de autonomía, ¿no? O el aprendizaje autónomo, donde el docente investigador, de acuerdo a la asignatura, deja material, deja recursos, no sé, libros, presentaciones, videos, entre otros tipos de materiales, para que usted pueda revisarlos y de esa manera vaya alimentando o vaya mejorando el conocimiento que fue adquirido, ¿no?, en contacto con el docente. Tiene que realizar tareas, sean individuales o colaborativas, es decir, en grupo, en forma autónoma, donde el docente no se encuentra presente, ¿sí? Entonces usted realiza ese aprendizaje, usted obtiene ese aprendizaje. Según Corrales, en el año 2008, él considera aquello, ¿no?, que para la formación de los estudiantes en este tipo de modalidad o educación a distancia, obviamente se utiliza bastante lo que es el proceso de autonomía y responsabilidad de los estudiantes. Aquí sí rige mucho lo que es la responsabilidad. Recuerde que usted es quien maneja el tiempo determinado, ¿no? Usted es la persona que va a ingresar dependiendo de las disponibilidades de su tiempo, a autoformarse. Por otra parte, el estudiante cuenta con una gran variedad de medios y materiales elaborados específicamente para fomentar el autoaprendizaje. Ya, siguiendo con las características de esta modalidad, podemos hablar de la capacidad para ofrecer los mismos programas que ofrece la educación tradicional, pero con el plus de estar al alcance de poblaciones e individuos que se encuentran a grandes distancias, jubilados, trabajando, entre otros. A ver, ¿qué me quiere decir esta característica? ¿Qué me dice? Que de cierta forma la educación a distancia ha permitido que incluso personas de escasos recursos puedan acceder a esta modalidad de estudio, ya que hay situaciones de poblaciones en vulnerabilidad que a veces no tenían ni siquiera para el pasaje para ir a la universidad o a las escuelas. Y este tipo de modalidad les ha permitido continuar con sus estudios y así ir erradicando de a poco el analfabetismo. Alfabetismo, ¿no? Muy bien. También podemos decir que los mismos programas curriculares, mallas curriculares que se aplica dentro de la presencialidad, también se lo puede aplicar dentro de la educación a distancia. De esta manera, obviamente, el estudiante tiene las mismas oportunidades de aprendizaje, ¿sí?, de obtener conocimiento. Tenemos ventajas de la educación a distancia. Existen muchísimas, ¿no? Entre las más importantes podemos destacar las siguientes. El estudiante no está sujeto a instituciones físicas para poder acceder a la educación. A ver, ¿qué me dice o qué entiendo yo por este primer punto? Que no tenemos que ir al colegio, a la universidad para recibir clases y aprender. Ya, muy bien, ¿verdad? El estudiante elige el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades. A ver, Elsa, ¿qué entendemos por este punto? El estudiante elige el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades. Elsa, ¿me escucha, Elsa? A ver, ¿qué me indica eso? Que no está en clases, ¿no? Entonces, si yo pregunto a alguien, obviamente debe estar atento, debe responder. Recuerde que ya habíamos comentado que esto es parte de actuación en clase. Entonces, si no responde, igual yo le voy a poner falta en el sistema. María. Esto nos quiere decir que, por
por ejemplo, todos tenemos diferentes necesidades que por trabajo, por cuestiones económicas, por falta de tiempo, este tipo de modalidad se puede ajustar a ese tipo de necesidades de no poder asistir a clases en la mañana por trabajo, pero se puede asistir en la tarde cuando uno está libre. Muy bien, ¿no? Gracias, María. Vamos con el siguiente punto. El alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. A ver, ¿qué podemos nosotros analizar en esta ventaja que me da la educación a distancia? Pedro Goya. Sí, profe. A ver, coméntenos, por favor, ¿qué entendemos por este punto? El alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. Pedro. Sí, Lisa, la escucho. A ver, Pedro. No sé si le puede bajar tal vez el volumen que está con televisión. Pedro, ¿me escucha? Sí, la escucho, Lisa, ya le bajé. A ver, estamos en clases. Por favor, ¿qué entiende por el tercer punto? Que escogimos esta carrera porque no teníamos el tiempo para estudiar presencial. Y por eso escogimos la carrera que estamos ahorita. A ver, no, estamos hablando en forma general, ¿no? De la educación a distancia, las características que tiene estas. Entonces, estamos hablando que una de las características en la educación a distancia es precisamente que el alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. Habíamos ya comentado que en este tipo de educación específicamente a distancia, el estudiante, tal vez por trabajo, por cualquier otra situación, lleva, ¿no? Su ritmo en el análisis de estas temáticas, ¿sí? Y obviamente va avanzando sus conocimientos de acuerdo a su disponibilidad. César. Ujú. A ver, en lo que hace referencia a este punto es que uno avanzando en base a los conocimientos que tiene, se está autoeducando y sacando más ventaja de sus conocimientos que ya tiene actualmente y seguir estudiando para poderse seguir preparándose con la capacitación de la docente, sería en este caso. Ya, muy bien, ¿no? Vamos al otro punto. El estudiante recibe asesoría individualizada a lo largo del proceso formativo. Mire, ¿a qué se refiere esto? Que el estudiante tiene un tutor, ¿sí? Y el tutor va a ser obviamente el que le guía en todo este proceso. El siguiente punto nos habla de la reducción de costos, ya que no requiere de grandes inversiones en edificios o equipamientos en aulas. Obviamente, ¿no? Si se quiere dar este proceso formativo por parte de las entidades de educación, entonces, esta modalidad o este tipo de educación no, no proporciona, no sé, costos elevados o no nos lleva a costos elevados, ya que no va a haber inversión en edificios o en equipamiento en aulas, ya que no es presencial, ¿sí? No es presencial. Es una buena opción para la formación continua. Y por último punto, entre las ventajas más sobresalientes tenemos los programas educativos cada vez se requiere con mayor calidad. ¿Sí? Entonces recordemos que habíamos hablado en algún momento de la innovación educativa, donde la innovación educativa pretendía llevarnos a una educación de calidad, ¿no? Incorporando estrategias, procesos, métodos, de manera que podamos conseguir una educación de calidad. Pero la educación a distancia también tiene ciertas limitaciones, ciertas limitaciones. ¿Qué son limitaciones? Se podría hablar de desventajas, ¿no? Primero, la inversión inicial puede ser grande en comparación con la educación tradicional. ¿Qué opinan ustedes sobre este punto? Esa es una limitación. A ver, voy a preguntar. Que nosotros no asistimos a una aula, a un Ya, pero ¿por qué instituto. nos dice que la inversión inicial puede ser más grande que una educación tradicional? Porque se necesita utilizamos tiempo y recursos propios para poder autoeducarse. Ya, por ejemplo, si estamos hablando de tecnologías de información, usted debe tener conexión a internet
usted debe tener un computador, bueno, y otros medios, ¿no? Si estos son los elementos o herramientas que se está utilizando. En el segundo punto nos habla que puede haber menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo. ¿Qué opina de esto? ¿Es una limitación? ¿Es una desventaja? ¿Qué opinamos y por qué? Podría ser que entre compañeros a veces también es bueno intercambiar la información y por supuesto también el conocimiento que uno tiene. Entonces, al tener de poder solo escuchar cierto y el dictado pide que eso ocurra. Ya. A ver, por ejemplo, ¿qué más podemos mencionar de este punto? ¿Por qué hay menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo? Podría ser el Porque contacto. no nos miramos. Bueno, no está en contacto físicamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Eso será un problema? No, Inge, porque hay las tecnologías para comunicarnos y organizarnos y realizar. Ya, pero es lo mismo que estar físicamente. No. No, ¿verdad? No es lo mismo. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se conocen todos? No, No nos conocemos nadie. Ya. no, ¿Han hablado? Solo nos miramos Un en no. clase. Ya. Pero si fuera presencial, Ya conociera. Nos ya, ¿no es cierto? conociéramos entre Hablaran, nosotros. conocieran, etc. Entonces, eso se podría decir que es una limitación o un problema o una desventaja. Otra limitación es la tecnología necesaria para el proceso educativo puede ser inaccesible por su costo. Por ejemplo, no todos pueden tener eh, accesibilidad, yo que sé, al internet, a un computador o a cualquier otra herramienta. Entonces, también es una limitación, ¿no? Hablamos de problemas a la hora de acceder a los recursos disponibles en la red, si estamos utilizando un medio tecnológico. Falta de internet, ¿sí? Fallas de electricidad, saturación de los ordenadores, entre otros problemas que puede suceder. Recuerde que, bueno, por diferentes motivos falla el internet, se va la conexión, entre otros, ¿no? Tenemos otro punto también que quiero recalcar, que es presenta problemas de acceso a la información para las personas que no se encuentran familiarizadas con la informática. ¿Por qué? ¿Por qué presenta un problema de acceso a la información? ¿Qué sucedió cuando hubo la época de la pandemia, ¿no? De la emergencia sanitaria. Todos, no solamente los estudiantes, em, utilizaban estos medios tecnológicos, sino inclusive recuerden que hubo teletrabajo. María. Puede ser que, por ejemplo, obviamente no solo los profesores, pero sí la mayoría de ellos tuvieron más problemas para utilizar o entender cómo funcionan estas aplicaciones para poder dar clases y también algunos, o sea, estudiantes que también les dificultaba comprender el cómo pasar de manera física a la virtual. Exactamente, ¿no? A ver, Janet. Inge, acotando lo que decía sobre la pandemia, en la pandemia lo que hubo yo desde mi criterio, una revolución tecnológica porque aprendimos tanto padres, estudiantes, docentes, tocó innovarnos y aprender nuevas modalidades de estudio. Ya, entonces, mire, César. La limitación en la educación a distancia. El principal problema que tuvimos en la pandemia fueron los recursos, porque mucha gente no tenía cómo adquirir la tecnología, un teléfono, una computadora para poderse conectar a las clases. Ese fue el principal problema que tuvimos en la pandemia. Ya, pero ¿ustedes creen que será también una limitación dentro de la educación a distancia? Tal vez que exista personas o estudiantes que quieren estudiar, obviamente, que quieren acceder a este proceso formativo, pero tal vez no tienen los conocimientos sobre el acceso a la información, no se encuentran familiarizados. Sí, se lo considera como un problema, ¿no? Una limitación como tal. Alexandra. Buenas tardes, licenciada. Sí es un problema porque, por ejemplo, yo le digo en mi caso, tengo que pedir ayuda a mis hijas. Yo en el colegio estudié el intensivo, no nos daban computación. Entonces, como hace tantos años yo ya no estudiaba, entonces a mí se me hace un problema. Y así hay para muchas personas
que no estamos familiarizadas con las plataformas o no podemos usarlas, se nos hace más difícil. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese es un problema, una limitación que aparece dentro de este proceso de educación a distancia. También tenemos otro que nos dice algunos programas educativos no son adaptados a la modalidad a distancia, por lo que presentan problemas para llevar a cabo todas las actividades. Entonces, si se quiere llevar esta modalidad de educación a distancia, obviamente los programas educativos, lo que se está ofertando, deben adaptarse a esta modalidad. No es lo mismo trabajar en presencialidad que trabajar en educación a distancia, ¿no? Es totalmente diferente. No todos los docentes se encuentran capacitados para impartir cursos en este tipo de modalidad. Además, algunos de ellos presentan resistencia, ¿sí? Presentan resistencia. Entonces, también puede ser una limitación al momento de hablar de educación a distancia, ¿no? Entre otras limitaciones que tal vez puede tener. Pero como podemos observar, hay más ventajas que desventajas, ¿no? Listo. Tenemos los retos de la educación a distancia. Para que esta modalidad se fortalezca en nuestro entorno, es necesario que principalmente los docentes miren bajo otra perspectiva esta modalidad de trabajo, que está encaminada en todo momento a fortalecer la educación, estar abierto a sus nuevos saberes y apostarle a una consolidación y reconocimiento por parte de las universidades, instituciones y sociedad en general, ¿no? Debe fortalecer nuestro entorno. No sé si tal vez existe alguna inquietud, alguna pregunta. Algo tal vez, chicos, sobre este primer acercamiento a lo que es la educación a distancia. Luego analizaremos la educación a distancia en las universidades ecuatorianas, bueno, en nuestro medio, etcétera, ¿no? Pero este es nuestro primer acercamiento a lo que es la educación a distancia como tal. No sé si tal vez existe alguna inquietud. No, Liz. ¿No? Ya, entonces, No, listo. el resto de la hora vamos a trabajar, chicos, en un pequeño trabajo, ¿no? Ya voy a colocarlo en la plataforma virtual. ¿En qué consiste este trabajo? Simplemente consiste en realizar un foro, ¿sí? Van a realizar un foro. ¿Qué es un foro? Es un espacio de debate, ¿sí? Es un espacio donde usted deja sus ideas, sus conocimientos sobre una temática en particular. ¿De qué se trata el foro? Usted debe responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es educación a distancia y sus características? Pero aquí lo vamos a hacer un foro de carácter científico específicamente. ¿Qué significa esto? Usted se va a basar en dos autores que nos digan, ¿no? ¿Qué es la educación a distancia y las características? Algo parecido a lo que habíamos visto en la presentación, no sé. Según Pérez 2006 nos dice que la educación a distancia, sus características es esto. Según Rodríguez 2018, la educación a distancia es esto. ¿Sí? Eso sería fundamentando, pues, tiene que fundamentar con dos autores. Luego usted va a poner su aporte personal, el suyo, ¿no? Luego de realizar este análisis, la bibliografía correspondiente. Utilice, por favor, normas APA, las 6 o las 7, cualquiera de las dos lo vamos a hacer valer en este curso, y no va a subir ningún archivo, nada, ningún archivo. En la misma plataforma hay un espacio de texto donde usted va a escribir directamente en la plataforma este trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Ya, aparte de esto, hay dos momentos de la tarea. Aparte de realizar su foro, usted va a hacer una réplica a un compañero suyo, a cualquier compañero. Por ejemplo, estoy de acuerdo en su comentario o en su foro por esta razón. Usted lo fundamenta. ¿Por qué? Inclusive puede citar autores. No sé si me hago entender, chicos. Alejandra. Y si nosotros podemos ver los foros de los otros compañeros. Sí, ustedes pueden ver. Modificar no, observar nomás puede. Sí, entonces ahí ingresa, por ejemplo, usted quiere hacerle una réplica a un compañero X. Ingresa al foro de él y lo pone responder. Hay una opción que dice responder. Usted le va a responder a ese compañero. Gabriela. Una consulta, Inge, la última parte de lo que nos está dando las indicaciones, ¿podría repetirlas, porfa? Ya, repito de nuevo todo, ¿ya?
El trabajo que vamos a realizar es sobre un foro, ¿sí? Un foro científico. Entonces, al hablar de un foro científico y académico, obviamente nos vamos a basar en autores, algo parecido a lo que vimos en la presentación, ¿no? El foro o el trabajo que vamos a realizar tiene dos momentos. El primer momento es el desarrollo del foro individual y el otro es la réplica a su compañero, ¿sí? En el foro individual, en primer lugar, usted va a citar dos autores con lo que ellos nos dicen que es la educación virtual y sus características, ¿no? Les había dicho, por ejemplo, Rodríguez 2006 nos dice que la educación a distancia es un conjunto de estrategias, bueno, procesos, etcétera, ¿sí? Pérez 2018 nos dice que la educación a distancia es esta. Y luego pone su aporte personal y luego la bibliografía, ¿sí? Tiene que citar con normas APA, por favor, la 7 o la 6. Ya, ese sería el primer momento. El segundo momento sería hacer una réplica a su compañero. Escoge uno de sus compañeros. Usted va a ver los foros de todos sus compañeros, ¿sí? Entonces accede a uno de ellos y pone responder, ¿sí? En la opción responder se le va a abrir nuevamente un espacio donde va a escribir y le va a decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Por qué? Usted justifica el por qué. Sí, entonces vamos a hacer una especie como debate. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con la tarea? Esa es la réplica, ¿no? Ya lo voy a subir a la plataforma. Gracias, Inge. Inge, y eso es ahorita dentro de esta hora de clase, ¿verdad? Ujú.